Y en medio de la niebla aparece el primer café en una nueva mañana en Cooperativa. Hablamos de la reforma tributaria que propone establecer impuestos verdes. De esta manera desincentivar a las personas e industrias contaminantes. Esto va a disminuir el daño que provocamos al medio ambiente. Una reflexión y algunas observaciones sobre la propuesta presenta un artículo de la publicación web Observatorio Económico de la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Y ya estamos con los contertulios del primer café en una nueva mañana en Cooperativa. Los señores Federico Joanón, abogado, miembro del directorio del diario electrónico El Mostrador.cl. ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio. Sergio Mico, abogado, doctor en filosofía, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. ¿Está bien? ¿Está bien? Está bien presentado. Muy buenos días. ¿Sí? Sí. Qué bueno. José Francisco García, abogado, coordinador de políticas públicas de libertad y desarrollo. Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Puro abogado? Puro abogado. Van a haber 5 opiniones entonces. Oye, yo reclamo que estoy en minoría absoluta, pero yo aquí me toca articular nomás la conversación, así que por lo menos me salvo por ese lado. Puro abogado y además tenemos un doctor, o sea, cualquiera que se sienta mal ya puede recurrir a él. No sirve. Los doctores de filosofía no... Sí sirve. ¿Sí? Claro, porque la filosofía nace como los doctores del alma. Bueno, y los médicos eran los doctores del cuerpo, claro. Filosofía, psicología. Lo que pasa es que ahora hay psiquiatras y psicólogos que no sacaron estas funciones, ¿verdad? ¿Qué más pueden? No, si la filosofía prescribir nace... medicamentos. No, eso no, pero la filosofía nace como discurso y razonamiento para que los seres humanos seamos felices. Oye, Sergio Mica sacó un conejo del te sombrero. Te sorprendió. Podemos... atrapar el conejo y manejarlo, ese que va dentro de la pelota para el partido con Holanda, la naranja mecánica, ¿o no? Es una pregunta... Bueno, Federico, más futbolero. ¿Más futbolero? No, sí, me gusta el fútbol, pero no soy futbolero. No sé mucho. Pero, ¿cuál es la pregunta? Si podemos parar a los holandeses, está difícil. O atrapar la de cuero que lleva un conejo dentro, ¿sabías tú? Por eso da bote. Yo soy experto en fútbol, como se puede ver. Bueno, pues ¿cuál es tu pronóstico entonces? Pero no a Van Persie, eso es muy bueno. Sí, pues. No están haciendo un 30% de descuento. ¿Sí? Claro, pues Van Persie y Robben son los dos grandes hombres, digamos, son el Alexis Sánchez y el Vidal Nuestro. O sea, no contar con uno de ellos, yo creo que nos da una buena ayuda. Van Persie mete hartos goles. Por supuesto. Ya, y por doble amarilla, fue poco inteligente. Ahora se podrá dormir porque... Mañana viene el invierno a las 6:51 de la mañana. Después vamos a quedar con la preocupación del domingo, reunión familiar. ¿De qué otra cosa se va a hablar que no sea de fútbol del lunes? Pura ansiedad nomás. ¿Sí? ¿Es ansiedad, dices tú? Por supuesto que sí. Angustia también es una palabra muy angosto, cuando la garganta se te empieza a apretar. Qué bonito, comentábamos antes de entrar, Sergio. Federico Llorón. Cuando cantaron la canción nacional en el estadio, que maravilloso. Electrizante en algún momento, ¿no? Ahora, esa emoción colectiva, porque no solamente fue para los jugadores que estaban en la cancha, para los chilenos que eran 40.000 que estaban en el estadio, sino que para los 17 millones, incluyendo las guaguas de este país, que estaban emocionadas porque la FIFA, esta transnacional del fútbol, impone que sean 90 segundos de interpretación de los himnos y a 90 segundos cortan los himnos. Pero acá fueron contra la corriente todos y lo interpretaron y eso provocó un impacto tremendo, no solamente entre los chilenos. Yo he escuchado comentarios de otras latitudes que hablan muy bien también de ese coraje que se infundió a los jugadores que participaron en el encuentro en la cancha. Es curioso, es como de carambola, así. Bueno, porque los seres humanos somos pasión, pues la pasión es lo que mueve las velas, infla las velas de la razón. Entonces yo lo encontré precioso. Yo me estaba acordando, se lo comentaba a Sergio, que la semana pasada hablamos de Mussolini y el Mundial del 34. El Mundial del 50 en Brasil y Alemania no la dejaron jugar porque era lo peor de la sociedad mundial. Y el 54 con mucha reticencia los dejaron jugar el Mundial de Suiza y ganaron, Federico, contra los húngaros que le habían ganado 8-3 antes. Y fue tal la explosión de nacionalismo que algunos dicen que esa es la base del milagro económico alemán, porque los alemanes que estaban con la autoestima por los suelos volvieron a creer. Yo escuchaba a Alexis Sánchez diciendo esto a los chilenos de antes, no tenían mentalidad ganadora y nosotros vamos a hacer... Bueno, hay una cuestión bien impresionante que tiene un lado positivo,
estar a mediodía en el partido, entre tiempos, yo estuve entre tiempos en la Centro de Santiago, era impresionante, todos vestidos de rojo, una cosa que emocionaba. Es un tema generacional, ¿eh? También muy fuerte, pero por otro lado tiene el rostro terrible, que también vimos en esa horda de chilenos entrando, rompiendo, entonces son pasiones también cuando se desbordan, muy complicadas. Pero yo le voy a pedir a los señores Joanón, Mico y García que escuchemos parte de ese acapela que se mandaron los 40.000. ¿Tienen los fonos a mano ahí o no? Sí, acá están. ¿Tienen los fonos? Ahí debajo están los fonos. Listo. Ya, 1, 2, 3. Están todos con los fonos puestos. Escuchamos. Ahora, después de escuchar ese fervor, ese sentido de unidad que se manifestó ahí y en todo el país, ¿cómo se puede interpretar este otro capítulo, la parte negra de esta historia, donde hay más de 500 buses destruidos, fueron secuestrados varios choferes con sus buses? Una cuestión que no tiene una explicación así a primera vista, o se podría interpretar, José Francisco García, como un fenómeno común en estas circunstancias. Yo creo que ya lamentablemente se está haciendo cada vez más común. Probablemente yo me di vuelta para el primer partido en Plaza Italia, el nivel de alcohol era bien alto, digamos, ¿no? Entonces eso sumado, digamos, al típico accionar en masa, digamos, que va generando efectos de bola de nieve, como siempre nos han enseñado los sociólogos. Yo creo que es algo sobre lo cual uno ya tiene que empezar, y esta me parece que podría ser algo que podría señalar el gobierno, el intendente, de empezar a ser un poco más precavido en la manera de administrar, digamos, este tipo de festejos. Porque estos festejos ya son, digamos, no es solo la selección chilena, no basta ganar el campeonato local para que al final del festejo pase más o menos lo mismo. Lo que pasa es que ahora habían algunas variaciones, ¿no? Esto que se quemaran palmeras, a todos nos impresionó muchísimo, porque eso algo no pasaba, ¿no? Es como una nueva modalidad de expresarse. Lo de los buses, por otro lado, 7 buses secuestrados también, eso también fue rarísimo, ¿no? Entonces yo diría que tiene una combinación de alcohol con acciones de masa, obviamente, pero con otro lado con cierta incapacidad de prevenir y tratar de articular de mejor forma la respuesta policial, digamos, de nuevo, no tener probablemente fuerzas especiales, sino que tener carabineros que tengan más roce con la comunidad para administrar este tipo de conflictos, ser más preventivo. Yo creo que uno le puede meter un poquito más de inteligencia en el buen sentido de la palabra y prevenir un poco más, porque esto ya se está transformando en una tónica. Y lo otro que quería comentar, Sergio, brevemente, es que leí ayer un columnista de Marca, ¿no? Este diario deportivo español, que decía exactamente eso, o sea, desde el himno, la selección española estaba perdida. O sea, desde ese momento ya perdimos completamente el partido. Y todas las redes sociales en el mundo, ¿no? Y esto ayer se retuitean mucho Twitter, digamos, y posteos de varios famosos, era lo impresionante que había sido el himno para otro. Y llamando a sus propias selecciones a decir, miren lo que hacen los chilenos. Tuiteros ingleses, por ejemplo, tuiteros australianos, diciendo, se nos pararon los pelos de punta, digamos, ¿no? Crazy man, ¿no? Con hashtag y todo el cuento. O sea, fue una cuestión que marcó a todos, pero me impresionó esa idea de este columnista de Marca, no me acuerdo el nombre, de decir, nosotros en el momento de la capela del himno de los chilenos, nosotros perdimos el partido. Es que era tremendo. Oye, pero yo quería volver un poquito al tema que planteó Sergio. Federico Llanón. No soy sociólogo, ni antropólogo, ni psicólogo social, pero pues tantear cosas. Yo no creo que vaya por el lado de la seguridad pública, más allá de que efectivamente hay que trabajar ese tema, es pegar al intendente y de carabineros, ¿cierto? Y más bien acompañar a la gente y no enfrentarlo. No, ¿qué tienen que hacer? Como decir, fuerzas especiales ahí. No, tiene que haber conducción del fenómeno de festejo. Pero no tiene que ver, yo creo, con el alcohol. Por supuesto que si los tipos toman, en algún momento algunos locos se vuelven violentos, pero en otros países se puede tomar en la calle, en la vía pública, y es una cuestión, no va por el tema de si justo ahí están tomando y otras veces no toman, por eso ahora son violentos. No, hay un tema mucho más profundo del por qué el chileno
sigue tomando hasta que se vuelve violento, por lo menos algunos, porque Sí, yo estuve un rato, yo vivo por ahí y estuve un rato, estuvo muy bonito, al final. Impresionante la Oye, imagen. pero muy bonito, lo que pasa es que al final ya horas y horas y horas y horas después, algunos grupos están volados, drogados, no con hierba, que está muy mal, muy desacreditada, no, hay unos cabros que se veían ahí completamente enajenados, probablemente con pasta base, oye, con alcohol. Pero ¿por qué pasa eso? Esa es la pregunta. No es un tema de por qué hay alcohol o por qué no hay alcohol. No es porque gana Chile o no gana Chile, porque puede ser por otros motivos. Al final terminamos en un resultado parecido. Yo creo que aquí hay pega para los psicólogos sociales, para los antropólogos, para los sociólogos. Ahí hay que sentarse y manejar el tema, porque obviamente tiene que ver con la segregación, con la desigualdad, bla, 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 es obvio. Pero ¿cómo hacerlo para que podamos festejar los grandes triunfos, oye, en paz? Ya, y para seguir peleando con Federico, esta es una pelea que llevamos desde hace años, histórica. Sergio Mico. Así yo distinguiría el efecto, primero el alcohol inhibe el lóbulo frontal, donde está el sentido de la responsabilidad. Entonces, y todos tenemos la experiencia, o a mí me han contado, no es mi caso, la verdad, que cuando uno toma mucho, claro, se pone más desinhibido. Entonces, por eso yo más bien, una nota al pie solo porque además cuando uno mira la imagen, y me parece que son exactamente las mismas imágenes, uno hace una radiografía respecto a las personas que se tomaron la sala de prensa en el Maracaná, y uno mira esto, yo no sería capaz de decir, solamente mirando las imágenes, de que la radiografía implica solamente sectores marginalizados, los que están haciendo desmanes. Así yo distingo tomar mucho alcohol en una esfera privada que en la pública, cuando hay grandes cantidades. Pero dicho eso, yo coincido con Federico que mirarlo de esa perspectiva es muy miope. De hecho, y esto está relacionado, yo no soy sociólogo, pero sí he leído sociólogos, disculpen la petulancia, pero como Zygmunt Bauman, Lipovetsky, ¿se acuerdan que de repente reventó el banlieue de los suburbios de París y se habló de 1000 autos destruidos y quemados? Y lo mismo ocurrió hace 1 o 2 años bajo el gobierno de Cameron, ¿se acuerdan? En Londres. Entonces ahí la explicación que se da, Sergio, es que son sociedades que se han ido haciendo cada vez más desiguales, sobre todo por el fenómeno de la inmigración. Y a esos inmigrantes se le hicieron 2 promesas, que son las 2 promesas de Chile, es decir, ustedes van a ser felices esforzándose a través de la educación. Y más educados ustedes van a tener las oportunidades que sus padres no tuvieron. Y la segunda promesa que se le hizo a esos jóvenes... Eso lo estamos haciendo aquí también. Bueno, pero es que para allá voy. La segunda promesa en una sociedad tan de consumo es que ustedes, accediendo al consumo, van a ser valorados por la sociedad. Y se le hacen esas 2 ofertas a través de la publicidad y esas 2 promesas no se cumplen. Y ahí, según Lipovetsky mirando el fenómeno en Francia y Bauman mirando el fenómeno en Inglaterra, dicen, bueno, este es el problema. Y una cosa es un vándalo, un ladrón, un cabro que se mete a robar en medio de los festejos un televisor plasma, es un delincuente que se metió. Pero cuando una persona está quemando una palmera o destruyendo unos semáforos, ¿qué hay detrás de eso? Simplemente un odio a la frustración. El semáforo, por ejemplo, representa el Estado. El semáforo representa la autoridad, que es percibido como muy injusta. Ahora, todo esto lo estoy diciendo para explicar el fenómeno, no para justificarlo. Y por lo tanto, bueno, acaba de salir el informe de la OECD, Chile sí es el país más desigual de la OCDE, ya. La cifra que escuché era impresionante, el 1% más rico, los holandeses, controla el 6%, corrígeme Sergio, de la riqueza, y acá en Chile el 1% controla el 30%. Entonces, yo creo que ahí hay un caldo de cultivo sociológico que es muy complicado, que se revienta en esta fiesta. A ver, hablando de sociólogo, yo quiero hablar de un amigo mío que vive en España y en Francia también, Manuel Castells, ¿no? Hay dos grandes obras que él escribió, entre las muchas, digamos. Uno se llama La Era de la Información y la otra La Galaxia Internet. ¿Hasta qué punto influye la construcción mediática que se hace de estos triunfos en la estimulación de la masa para que reaccione de una determinada manera? ¿O no tiene mucho que ver? Bueno, yo lo tomo. Lo primero es, antes de contarle directamente a Cristian, lo primero es que yo no sé si uno puede directamente comparar. Yo entiendo que
Sergio está tratando de explicarlo, digamos, ¿no? Pero en el fondo, el caso francés es re complejo, digamos, ¿no? Porque ahí estamos hablando de guetos marginalizados, de inmigrantes que explotan después de una o dos generaciones, digamos. Es un caso bien dramático. Yo creo que además no es comparable, digamos. El caso inglés podría ser más. Porque no es acá hay gueto, y acá hay gueto, y también hay generaciones de chilenos. Claro, pero y la última, perdona, se le hizo una promesa que ellos cumplieron. Yo llegué a la comunidad peruana. La comunidad peruana volcándose a las calles de Santiago a quemar autos, a quemar transporte público, yo solo podría entender que sería replicable el modelo francés, digamos lo que pasó en Francia. Pero José Francisco, en Perú es el sendero luminoso y fenómenos de violencia. No, por eso, pero la cuestión es, yo creo que no hay que equivocarse en el diagnóstico. Mi sensación es que, en el fondo, uno puede explicar el fenómeno de lo de ayer. Y sobre todo por la influencia que tienen los menores de edad en esto, ¿no? O sea, si uno mira la radiografía de quienes ayer estaban quemando palmeras, típicamente son menores de edad bajo la influencia del alcohol, 14, de distintos estratos sociales. Y eso tiene que ver además me parece, con procesos más bien frustrados de escolarización. Yo ni siquiera vería anarquismo detrás de esa cuestión, ¿no? Pero es algo que los sociólogos nos pueden empezar a explicar. Obviamente se amplifica mucho este efecto con las redes sociales, digamos, ¿no? Y la capacidad hoy día de movilizar. Pero yo creo que estas cuestiones son bastante más espontáneas. Y no me parece que reflejan tanto un sentido de utilizar, digamos... Políticamente. Obviamente yo creo que no es políticamente. Yo estoy de acuerdo con usted en que aquí se están expresando ciertas frustraciones. La pregunta es, ¿qué frustraciones se están expresando? Y yo creo que esta tesis la puso hace poco Rodrigo Fluxá cuando sacó este libro que ha causado bastante polémica respecto de el crimen de Daniel Zamudio, ¿no? Porque la tesis central que se está discutiendo acá era que era un crimen basado en la homofobia. Y la tesis de Fluxá es otra, digamos, es que efectivamente hay un mundo de marginalización que no ha sido bien pensado, digamos, y bien diagnosticado, etcétera, y que detrás del crimen de Zamudio, en realidad, más que homofobia, había esta falta de escolarización. En fondo, se mete mucho más con lo que estaba tratando de plantear Francisco antes, digamos, ¿no? Pero diagnósticos como ese, más bien, me parecen más interesantes. Sí. ¿No? Federico, perdón. Oye, pero aquí hay un elemento que se ha mencionado también y que hacía alusión Sergio Mico con este informe de la OCDE, que crea una situación polémica. Por una parte, el ministro de Hacienda dice, bueno, nosotros queremos romper la desigualdad con reforma tributaria y reforma educacional. Desde la UDI le dicen, mire, aquí no es ese el problema de fondo, aquí el problema de fondo es que hay que mantener los niveles de empleo, mejorar la calidad del empleo, porque por ahí se va a romper la desigualdad. Los datos concretos es que el 1% de la población de este país se come el 30% de la torta. Ese es un dato duro. El otro dato duro... Brutal, ¿Ah? Brutal. Bueno, esos son los datos. Quiero que usted comente, porque hay otros datos también, que son 170.000 las personas que forman parte de ese 1% y que tienen que ver con esta situación de desigualdad. Es una cuestión que además es permanente, ha pasado por todos los gobiernos de la Concertación, el gobierno de Piñera. Bueno, y hace 50 años también. Claro, bueno. Viene de la colonia. Oye, por el tipo de colonización que tuvimos. Y además no es nada el 1%. El punto es que al interior de ese 1% hay un 1% que tiene tantas veces por sobre el otro. Claro. Entonces, hay unos chanchos más iguales que el otro. El 1% del 1%, esos son los verdaderos chanchos grandes y gorditos y coloraditos. Mira, yo escuchaba al ministro de Hacienda y el ministro de Hacienda dice, mira, estamos combatiendo esto, que es una situación escandalosa, con la reforma tributaria. Y tiene razón. Hay otro método de combatir esto que es la educación. Y tiene razón. ¿Ya? Pero yo creo que no son suficientes. Si hay otro método que es mejorar las condiciones de la negociación de los trabajadores de Chile. Ahora estamos discutiendo el salario mínimo. Reforma laboral, dices tú. Claro, porque el salario mínimo pasa a ser tan importante, pero ¿por qué es tan importante que se fije esto por ley? Porque no hay poder suficiente en los sindicatos, las empresas, para negociar mejores condiciones laborales y de sueldo. Y la relación capital-trabajo es tremendamente dispara en Chile. Entonces ahí también hay otra dimensión para avanzar en una mayor igualdad que a mí me parece esencial. Y bueno, yo creo que esto es una promesa incumplida de la democracia chilena y que cada cierto tiempo no sacan la cuenta, digamos, no lo dicen. Mira, hay mucho tema, por eso estos son puros bosquejos y pinceladas, Federico, no somos expertos, pero algo conversamos hace un minuto. No es lo mismo el alcohol en las calles con gente
que está satisfecha que con una que no está satisfecha. Por supuesto que no es lo mismo. No es lo Tampoco mismo. es lo mismo mezclar el alcohol con drogas duras y nocivas como la pasta base, que deteriora la cabeza y que vuelve loca a la gente, que con hierba. Entonces ahí caemos en el tema de la hierba famoso que cada tanto conversamos. Es decir, hay que permitir el autocultivo y que la gente pueda volver, porque la gente siempre va a buscar algo para entretenerse, porque el ser humano ha buscado durante miles de años cosas para hacerlo. Es autonomía, un mayor de edad, si quiere fumar. Justamente, ¿no? Entonces no es lo mismo un evento público, celebración, donde la gente está consumiendo hierba, una droga tranquila, una droga que permite, recreación sana, que con pasta base. Te estoy poniendo elementos sobre la mesa y hay muchos más. No, claro, hay un elemento también que tenemos que pensar sobre la droga en esta... Pero yo creo que hay una cuestión de fondo, y a mi entender son desigualdades con frustraciones por promesas no cumplidas de la democracia. También, yo creo que es el elemento estructural. Ahora, hay muchos otros más, sin duda alguna. Hay una dimensión de orden público, evidentemente, así no puede ser que no haya más inteligencia policial. Tú, Sergio, se lo preguntabas al subsecretario del Interior, bueno, en fin. Ojo también con lo del Transantiago. Yo estoy ligando cosas, yo estoy especulando. El Transantiago es bien paradigmático, claro, un buen punto. Sí, porque también nosotros conocemos, yo ligo dos cosas nomás. Una, la frustración que tienen los santiaguinos con respecto al transporte público, ¿cierto? Y otra cosa, estos actos terribles de violencia. Entonces, me parece que también debiera investigarse eso también. Ahora, yo insisto, esto es para explicar y para combatir mejor, pues no para justificar nada. Si yo conozco he hecho clases de sindicalismo a los trabajadores del Transantiago, les quiero decir que las condiciones en las cuales trabajan ellos son espantosas. Los horarios de trabajo no es cierto que se cumplan ahí, ¿ya? Los sueldos que ellos reciben no son los adecuados. Ellos tienen que poner la cara por toda la rabia de la gente con respecto al Transantiago. Esas son condiciones, trabajos nocturnos, etcétera. Y ellos los escuché, estaban enrabiadísimo, pero también muy asustado. Claro. Entonces ahí hay un tema, también hay una dimensión del transporte público en Santiago que parece que se expresó de la peor manera los días de ayer. José Francisco García. Yo primero, cuando uno revisa literatura sobre impacto reforma tributaria en modificaciones del Gini, las reformas tributarias en general tienen a tener poco efecto. Lo que tienen efecto son las políticas de fondo, digamos, que están detrás de la reforma tributaria. Yo diría que eso es bien importante, porque yo creo que es un error de arena decir que con la reforma tributaria, además si lo va a instalar mal, se lo van a cobrar en 4 años más y va simplemente a hacer un boomerang, ¿no? Con la pura reforma tributaria, y partida de una reforma tributaria que es gradual, es difícil modificar el Gini. ¿Quién creo yo que tiene un buen... Yo he escuchado lo contrario, sin ser un experto. Déjame, ¿y quién creo yo que ha dado aquí en el clavo? Y me parece muy sensato. Uno es un camarada tuyo, Cristóbal Uneus, con Andrés Velasco. Se refiere a Sergio Mico, demócrata cristiano. Exactamente. Que tienen un libro que sacaron hace 2 años, que es bien bueno. ¿Y cuál es el análisis de fondo en esta materia que ellos dicen? Dicen, el principal problema de la desigualdad, y si queremos correr el Gini, de hecho ellos hacen ejercicios numéricos, digamos, de modificar el Gini, de traerlo de 0,501 como lo tenemos hoy día a más o menos niveles de 0,4, digamos, bastante en el promedio de la OCDE, que creo que ayer quedó en 0,38. Lo que ellos tratan de hacer es decir lo siguiente: en realidad acá tenemos un problema estructural de falta de empleo en mujeres jefas de hogar del decil más pobre ingreso. Y ellos decían, ¿cómo modificamos el Gini si damos masivamente empleo a ese grupo bien específico de población? Mujeres desempleadas, jefas de hogar, y le asignamos un empleo. Ustedes saben que en Chile la mayor desigualdad, yo diría, es que en el decil más rico hay 2 empleos por familia y en el decil más pobre hay 0,5 empleos por familia. Entonces lo que proponen Velasco y Uneus en el fondo es decir, mira, en realidad una de las políticas para modificar el Gini, digamos, para ponerlo en números concretos, es focalizar en ese grupo específico. Y yo diría, y eso es curioso porque en el fondo cuando uno dice, bueno, ¿cómo vamos a llegar a esas mujeres? Tiene que ver con política de postnatal, de sala cuna, pero también con flexibilización de trabajo para esas mujeres, para mejorar y conseguir trabajo. Pero eso es un debate, digamos, que hoy día probablemente no es el tipo de cosas que están sobre la mesa. A mí ese diagnóstico me gusta y yo comparto la política pública que hay detrás de eso. A ver, seguimos hablando de eso en los próximos minutos, porque llegó el momento en que Gerardo Rodríguez nos pone cara fea y a mí no me gusta verle la cara fea. Por eso que vamos a decir que en su nueva novela, Hernán Rivera Letelier, nos muestra a un grupo de nortinas entrañables que lucharon hasta dar la vida por su dignidad y la de los suyos. Encuentra El vendedor de pájaros en librerías de todo el país. ¿Cómo mejorar las condiciones desiguales que enfrenta Chile en este momento? Es una pregunta que queda para seguir conversando en los próximos minutos, y los compromisos de Chile ante Naciones Unidas en materia de derechos humanos también lo vamos a abordar dentro de un instante. Don Gerardo Rodríguez,
usted tiene la palabra sonora allá en la sala de Sonorama del primer café, una nueva mañana en Cooperativa. Ya, teníamos la parte progre. Teníamos un debate interno acá. Sí. Algún día vamos a traer a Hernán Rivera Letelier aquí al primer café porque Muy entretenido. ya está en librerías, mostrando una nueva faceta de la vida de las salitreras en su nueva novela El vendedor de pájaros, una publicación de Alfaguara disponible en librerías de todo el país. Bueno, y para todo el país y para todo el mundo a través de cooperativa.cl, el primer café en una nueva mañana en Cooperativa con los señores Federico Joanón, Sergio Mico, José Francisco García, que había dicho la última palabra en el bloque anterior, donde acerca de... alabó a Andrés Velasco y a Cristóbal Uneo y su libro sobre el trabajo, y que no hay experiencia con respecto a que a través de los impuestos se haya una redistribución del Gini. Y que hay que focalizar... Somos tres abogados de Hablando de Economía, así que los auditores de Radio Cooperativa... Pero somos todos Mateos. Oye, pero es divertido esto de que el sector más... Uy, ¿tú eres militante? No. ¿No? Allá, pero lamentablemente... Pero está ahí en la periferia. No, liberal, independiente. Allá, porque Te sorprendería... Pero bonito esto, cómo empiezan a apoyar a Andrés Velasco, Mete el dedo en la llaga. Bueno, oye, ¿Lo apoyaste, Andrés? ¿Lo votaste por él? Yo estaba en la campaña de Andrea Alamán y nos dolió la votación de Velasco. En la campaña de Alamán. Sí, de hecho me tocó hacerle la propuesta constitucional. ¿Qué libertad y desarrollo entonces? Bueno, pero la libertad de desarrollo, un mundo de liberales y conservadores, es una tradición bien chascuada la que hay ahí. Miguel Amunati, la Lucía Santa Cruz, Geno Guzmán. Yo vengo de una tradición bien liberal ahí en... Sí, pero son liberales clásicos, culturales y económicos y políticos. Sí. Como el negrito Harvard. Oye, hay muchos ateos, las discusiones que tenemos sobre legalizar la droga estamos bien divididos, en materia de aborto lo mismo, o sea, que además no son temas que toca libertad de desarrollo y tienen otro foco en políticas públicas, pero en realidad a usted le llamaría mucho la atención esto que se llama UDI un cuento, digamos, ¿no? Eso no es cierto, simplemente no es cierto. José Francisco García, cariño a mi amigo UDI, digamos, pero fuertes declaraciones, pero mira, Sergio Mico. No, es que yo primero acá hemos escuchado a Luis Eduardo Escobar que cuenta la historia de Finlandia, que antes de impuestos tiene un Gini parecido a Chile y después de impuestos tiene un Gini de los más bajos del mundo. La diferencia entre se hizo una reforma tributaria de verdad. Bueno, pero perdona, en Alemania yo conozco el caso que a mí me encanta, el año 92, con el ingreso de 15 millones de alemanes de la RDA, la pobreza saltó al 22%. Y Helmut Kohl aumentó los impuestos y dijo un famoso discurso, bueno, si nosotros somos la generación de los alemanes que queríamos la unidad, que él les dijo que esto iba a ser gratis. Hizo una reforma tributaria de 500.000 millones de marcos, era mucha plata y lo sigue siendo, y la pobreza bajó en un año a 2 puntos, porque sacó la plata de los ricos y la reinvirtió brutalmente en esta nueva realidad. Pero Putin ahora va a tener que enfrentar un escenario. Ya, pero lo que te quiero decir es que yo también podría decirte que hay experiencia a través de la reforma tributaria, pero son reformas tributarias obviamente distintas y es un buen punto. Y que buscan al 1% del 1%. Claro. La segunda cosa con respecto de los empleos, yo estoy con la tesis que evidentemente si hay más empleo, mejor para una familia, pero atención, la calidad de los empleos pasa a ser súper importante porque el Gini se mantuvo, está en 0, ¿cuánto? 42, 0,48. No, 0,50. El número ayer es 0,50. Hemos hablado de Gini para allá, Gini para acá. Sí, la diferencia entre el 20 más rico y el 20% más pobre. Pero lo que quiero decir que bajo el gobierno de Sebastián Piñera se crearon, ¿cuánto? ¿800.000 empleos? ¿900.000 empleos? Y no cambió, porque implica... Es muy importante la calidad del empleo. Y mi tercer comentario es que yo coincido en que si las mujeres pudieran ingresar al mercado laboral, sería una gran noticia para los ingresos de los sectores bajos. Al igual que los cabros jóvenes. Los cabros jóvenes tienen una cesantía muy superior y eso también volvemos al tema de la frustración entre los jóvenes. Pero atención, 2 comentarios. Uno que tú dijiste, sí, para que tengamos esas masas de mujeres entrando al trabajo, tú tienes que meter una cantidad de plata en educación inicial para que hayan buenos. ¿No? Claro, y para eso tú necesitas reforma tributaria también. Y por otra parte, pero bien focalizado, Sergio, que es el debate que tenemos hoy día. No te puedes gastar la plata de la reforma tributaria en la educación superior. No, yo estoy de acuerdo contigo. No, pero perdona, es que ¿sabéis qué? Pero mira, pero yo también quería decir, para que esto nosotros las mujeres entran al trabajo y ya están trabajando gratis en la casa y algunos dicen que debiéramos establecer un salario familiar. Bueno, pero si el hombre, lo que se llama la nueva masculinidad, no empieza a asumir más sus responsabilidades, esto es un desastre. En Chile hay 60.000 demandas de pensiones de alimentos al año de padres que no las pagan. Entonces,
Claro, tú metes a la mujer en el mundo laboral, pero eso se traduce en una muy baja tasa de natalidad o niños muy descuidados si los hombres no cambian. La vena para eso, muy estoy de bien, acuerdo contigo. qué bueno, qué bueno. Pero que y la lo reforma otro, sí, vocacional pero la también la focalización, y perdona, y esto es mi último comentario, la focalización en los más pobres es un Estado chico y lo que hemos hecho durante estos años. Pero lo que pasa es que cuando ya tenemos tantas clases medias precarias, si tú solo haces focalización en los sectores más pobres, más desvalidos, las clases medias van a volver a estar en la calle con todo. Si los que salieron a protestar el 2011 no eran los sectores populares marginados, eran clases medias, muchas de ellas muy precarias, que están demandando también un Estado que intervenga más, y eso es muy caro. Federico, Yo yo te he diría dicho. que son fenómenos completos, la gente en las calles haciendo, o provocando disturbios que tú estás mencionando, los años 2011, en general todo el Pingüino, movimiento... el 2006. Era árabe, y en complejo. Chile todos los movimientos sociales en general que han estado en boga son de clases medias, en términos gruesos, ¿no? En cambio, los disturbios post celebraciones de éxitos deportivos y otros eventos en distintos lugares de las ciudades de Chile, mi sensación, mi impresión por lo que uno ve, yo insisto que no soy experto, pero no veo esa clase media, veo más bien sectores muy marginales que llegan a los centros de las ciudades o a ciertos lugares icónicos, llegan a después que ya están muy pasados, porque el comienzo no es así, el comienzo todo es bonito, pero cuando ya están muy pasados, esos sectores más marginales, que no los veo como clase media, los veo como sectores ya definitivamente postergados, se radicalizan en la celebración y dejan, sí, no veo el mismo fenómeno, yo como inexperto. Claro. Ahora te da cierto grado de desazón saber, por ejemplo, que una reforma educacional recién va a tener un efecto concreto en 20 años. O sea, si no se hace ahora, no se va a hacer nunca tampoco. Así no sé si nunca, pero a nosotros si se hace mal, peor. Claro, nosotros nos tomó 200 años de vía republicana a llegar a lograr que los jóvenes chilenos tuvieran derecho a 12 años de escolaridad. 200 años. Y eso es una de las causas del subdesarrollo de Chile. Y mi segundo comentario, sí es cierto lo que dices tú, Sergio, pero en politología se llama el efecto túnel, es decir, si la ciudadanía ve que a pesar de que lo está pasando muy mal y Chile es muy desigual, ve que al final del túnel vamos a llegar a una situación de igualdad y año a año hay pequeños cambios en el colegio y todo, eso está comprobado empíricamente que detiene mucho la frustración que se expresa en violencia, en votos de rechazo al sistema político, etcétera. Y yo creo que acá lo que ocurrió en Chile el 2006, que varias promesas, la promesa del crecimiento económico, la promesa de la participación en el consumo, la polar y el sobreendeudamiento y la promesa de la educación, los chilenos dejaron de creer en esas tres promesas. Claro, la gente deja de creer y por algún lado sale la frustración. Y también yo lo que quería agregar yo no sé, mira, yo Federico, una persona que va a Brasil, hay gente, claro, muy pobre que incluso no tiene cómo volver, pero uno tiende a pensar que mayoritariamente son clases medias sí, precarizadas. Había el caso de una familia que el hijo vendió todo, el televisor, yo lo encuentro eso y la terrible, mamá estaba pero contenta que el hijo fuera al mundial. ¿Y cuánta gente está endeudada, Sergio, todavía desde Francia 98? De Francia 98. ¿Sí? Sí, pues. ¿Sí? Ahí el nivel de crédito fue... Y si hubiera sido ahora el Mundial de Francia, yo creo que a lo mejor no habríamos tenido 50.000 chilenos, pero les aseguro que habríamos tenido entre 25.000 y 30.000 A mí me preocupa eso, y eso nuevamente recurro a estos sociólogos, europeos, y ellos dicen que la sociedad del hiperconsumo, del turboconsumidor, no es solamente un desastre para el medio ambiente, sino que tiene estos efectos culturales alienantes. Pero está también la construcción mediática, porque... Por supuesto, la publicidad. Si tú comparas, por ejemplo, les pregunto a usted, ¿qué futbolista es el mejor del mundo, Pelé o Maradona? A Pelé en la época se le vio muy poco. Claro. Porque se le veía más bien en el cine. La televisión llegó a Chile el 61, el 62 con el Mundial, pero muy poca gente tenía televisores. Recién se vino a completar el cuadro por allá por el año 70. Digamos. Claro. Comparación injusta. Claro. Entonces la comparación... Y en este caso, la expresión es contagiosa, porque si empiezan a transmitir de la Plaza Italia y se reproduce por otros lados, se va amplificando, ¿no? Claro, por supuesto. Y ahí, nuevamente, aquí está también los factores más
estructurales. Primero, lo que se ha dicho, mire, detrás de las grandes protestas del 2006, 2011, la primavera árabe, hay tres cuestiones. La primera es, insisto, gente que sale de la marginalidad y pasan a clases medias, pero muy precarizadas, ¿ya? Y que le exigen al Estado otras cosas. En segundo lugar, está el cambio cultural, así... Cada vez más la gente está más informada, en Chile cada vez más tiene conocimiento de sus derechos, ¿ya? Y en tercer lugar está lo que menciona Sergio, que es el cambio tecnológico. Acá con Federico participamos en una federación, en una generación que para convocar una protesta, ¿te acuerdas, Federico? Teníamos que recurrir a unas cuestiones que se llamaban stencil, pasar el mimeógrafo, imprimir, ¿te acuerdas? Imprimíamos, no sé, 1000 panfletos y salíamos en la noche con gran riesgo nuestro, ¿ya? Y tiramos los panfletos. Entonces yo veo que estos cabros es una cosa increíble lo que hacen otra vez. Entonces el cambio tecnológico, por una parte puede ser utilizado para manipular comercialmente a la gente, pero también el cambio tecnológico te da estas posibilidades de emancipación, de movilización política que son muy fuertes. Para llegar al elemento en el tema del malestar, yo diría dos cosas. Uno, también los casos de falta de Estado, digamos, ¿no? En regiones, Freirina, Aysén, Magallanes, José Francisco García. Y lo segundo es que, ojo con el tema del malestar. El otro día estamos discutiendo, me invitaron con Alfredo Lluvinianta, Andrés Palma, a comentar el auditorio, la auditoría para la democracia que acaba de sacar el PNUD, que es un informe bien bueno. Y uno de los acuerdos a los que llevamos con Alfredo Lluvinianta, que fue bien interesante, es que si bien la auditoría muestra muchos números respecto al malestar y las encuestas en general muestran esta idea de que los chilenos contra el lucro, los chilenos a favor de más Estado, en fin, cuando uno mira y se le pregunta a los chilenos sobre o el descrédito de los partidos políticos del Parlamento, cuando le preguntan en la encuesta bicentenario de Marc, ¿no? La que hace la Católica, bueno, ¿y qué opina de su parlamentario? ¿Qué opina de su alcalde? ¿Qué opina de su colegio particular subvencionado? Es impresionante cómo sube la aprobación a niveles muy altos. Entonces, yo creo que hoy día el diagnóstico que tenemos sobre el malestar en Chile todavía falta meterle un poquito más de carne, en el sentido de que es bien diferente cuando se pregunta a las personas por algunas cuestiones del malestar en general versus su propia experiencia individual. Y yo creo que esto es súper relevante y esto yo creo que es el problema de la reforma educacional y de que el ministro a veces se equivoca con los padres de los colegios particulares subvencionados. Porque cuando se manda estas frases ninguneándola un poco, que nos podemos reír, podemos encontrarlo más o menos desubicados, el gran problema que hay de fondo es que cuando uno mira las encuestas de esos papás, digamos, ¿no? Ellos están muy contentos con ese colegio en particular donde tienen a su hijo. Y yo creo que esa dimensión, cuando se dice, oiga, a lo mejor vamos a pedirle a los colegios que se transformen en fundación, algunos colegios dicen vamos a cerrar, yo creo que está esa otra parte de la encuesta que afecta en la familia, que le gusta a su profesora, le gusta a ese director, que está en juego. Entonces el malestar yo creo que hay que cada vez empezar a mirarlo con más elementos en juego. Yo creo que todavía estamos en términos demasiado generales. Pero en términos generales también Federico, se hacen políticas públicas para apuntar la mirada. Y aquí la mirada, más allá de los problemas de forma y más allá de que hay que ponerse de acuerdo en el cómo, por supuesto, es que se quiere fortalecer la educación pública. Bueno, el proyecto no dice eso. Claro, pero es que esa es la mirada. Puede ser que el proyecto esté mal enfocado y para eso está. Que vengan nuevos proyectos. Está el Congreso. Pero se quiere fortalecer la educación pública. Y si es que el proyecto o los proyectos no tienden a eso, van a rebotar, porque es lo que está arriba de la mesa desde hace mucho tiempo ya. Yo estoy de acuerdo con tu diagnóstico. Con respecto, voy a simplemente focalizarme en los colegios particulares subvencionados. Acá no solamente están en las encuestas, el 60, me acuerdo de una encuesta CEP. 60-70% de los papás quieren que sus hijos estudien con niños que sean pares de ellos. Ellos no quieren integración social. Y ese dato que aparece en la encuesta se ve corroborado con la votación con los pies. Es decir, se ha producido una masiva ida de los colegios municipales a los particulares subvencionados. Por razones de disciplina. Por razones de disciplina, pues yo creo que también está el mismo razonamiento que nos llevó a nosotros a poner a nuestro hijo en colegios particulares pagados. Ahí hay capital cultural, hay disciplina, hay un puntaje PSU más o menos asegurado. Entonces, ¿pero a dónde voy? Pero yo, como no soy liberal, no saco la conclusión de lo que tenemos que hacer es no meter al Estado en esta cuestión. Yo creo que hay que justamente meter al Estado y ahí tenemos que ver cómo hacemos pedagogía y decimos que esto es completamente inviable, porque esto es la segregación social, el ataque a la cohesión sociocultural de un país es monstruosa, ¿ya? Pero eso supone políticas públicas, fortalecimiento de la educación pública, que yo tengo que asumir que si uno ve las encuestas, te vas a encontrar con resistencias muy grandes. Eizaguirre ya en la encuesta Ademar, otra, sí coincidimos con Federico, que desconfiamos mucho de las encuestas, y particularmente en esta.
Pero aparecían niveles de rechazo muy altos el ministro de Educación. Bueno, pero eso va con el cargo, ¿ah? Bueno, Usted muy sabe bien, que la ministra muy Schmidt bien. se metió en un día 30 puntos de bajada. Claro, ya, Pero está mira, bien. la política tiene que hacer de los políticos, si son de verdad, por vocación, son servidores públicos, de verdad, si lo son, tienen que hacer lo que hay que hacer, no lo que las encuestas le dicen. Es que eso es el Oye, y punto. no lo que le va a dar más. Hay un ejemplo muy bonito. Alemania es lo que es hoy día, gracias a un señor que era presidente de gobierno que de apellido Schröder, no sé si se acuerdan ustedes. Schröder hizo todas las reformas macros y micras habido por haber que permitió que hoy día Alemania esté bien. Y se tragó perder la reelección, la perdió porque hizo cosas impopulares, Claro. cosas que nadie quería hacer pero que era necesario hacer y que no pasaba en Francia, y por eso Francia sigue jodido, porque alguien tiene que hacer lo que hay que hacer. En Chile lo que hay que hacer es fortalecer la educación pública porque eso permite integrar el país, permite hacer un mejor país, en fin. No me quiero Nos extender. quedan poquitos minutos y no podemos dejar en el tintero el hecho que Chile haya reafirmado en Naciones Unidas que no aplicará la ley antiterrorista a los pueblos indígenas, que era una cuestión que ya se había planteado, pero que ahora se compromete con Naciones Unidas. Y hay otro elemento que lo tenemos latente acá porque hablamos hace algunos días con Francisco Huenchumilla, intendente de la Araucanía. Sí, muy buena entrevista. Y que dijo que el Estado chileno no quiere reconocer que es diverso y multicultural. ¿Estamos asumiendo esa situación ahora? ¿O es un paso nomás como para una tarea de largo aliento? ¿Qué piensan ustedes? De largo aliento, pero con decisiones políticas súper Sergio Mico. impopulares de corto plazo, porque esto no va para más. Nuevamente las encuestas Bicentenario, el 70% de los chilenos no quieren que hayan becas especiales para los mapuches. Si esa es la verdad, aunque yo escuché a Huenchumilla y tiene toda la verdad. Acá hay una situación, hay un problema político-cultural que requiere un nivel de decisión del Estado muy grande, junto con el problema socioeconómico y el problema propiamente de orden público, y hay que atacar los tres. Y nosotros, decía el intendente, que en la primera tarea de los cambios políticos-culturales no hemos dado el ancho. Las políticas multiculturales, reconocimiento en la Constitución, las políticas multiculturales, bueno, una intervención muy fuerte que en alguna forma la hemos hecho en la educación municipal, becas, etcétera. La bandera mapuche, el himno mapuche, el mapudungún, pero también son dos cuestiones. Algunos dicen, bueno, un padrón electoral de los mapuches y que ellos elijan diputados y senadores por ese padrón. Yo sé que esto es mucho más complejo. Y algunos dicen, bueno, los estados federales debiéramos quizás también tener la idea de que hayan gobiernos locales. Ahora, uno de los problemas de los mapuches es que la mayoría están acá en Santiago. Pero no sé, Son comunidades dispersas. Dispersa, pero lo que quiero decir que esto requiere una política de envergadura que si no lo hace la élite, vamos a seguir en esto. Aunque sea impopular. Y José es Francisco terriblemente, García, es que y para qué te, ese es el perdona, Se nos la acaba grau- el tiempo, Ah, bueno. José Yo Francisco veo, García. yo veo con optimismo este debate. O sea, yo creo que a todos los lados, digamos, del espectro político se están pensando en maneras de integración. O sea, yo creo que el multiculturalismo hoy día es la base, ¿no? Yo lo pensaría más bien como interculturalismo. O sea, el reconocimiento positivo en positivo, que no solamente toleremos otras O formemos culturas, un gueto. sino que al revés, que interactúen, no homogenizando, sino que interactúen positivamente. Pero yo soy optimista, yo creo que distintos sectores, incluidos de los grupos, hoy día la Araucanía, yo veo con simpatía que también van a venir ideas desde allá, bastante progresistas, digamos, ¿no? Así que en eso yo soy optimista, yo creo que el debate constitucional también va a meter, no sé, probablemente reconocimiento, la idea del país multicultural, y estoy de acuerdo en eso, y el debate electoral tal vez va a considerar esta dimensión, yo creo que también es un poco complejo, porque una vez que se establecen derechos colectivos, los derechos siempre han sido pensados como individuales, ¿no? Bueno, Derechos la colectivos. cultura por eso te digo, No, liberal. no es la cultura individualista, sino que es la tradición constitucional chilena. Meter derechos colectivos claro. es más complejo. Uno podría tener políticas públicas muy incluidas cuotas, digamos, ¿no? Pero que no Claro. impliquen ser derechos colectivos. Así que yo creo que este debate lo miro con optimismo. Qué bueno. Yo estoy muy Federico Llonón. Estoy muy pesimista en esos temas, porque yo no se le pone el cascabel al gato. En ese sentido, Huenchumilla está haciendo pienso yo, una gran pega. Está visibilizando los temas y está poniendo el pecho ahí, oye, tratando de liderar algo. Y si en algún momento se llega a la elección de intendente, que
todo indica que para allá debiera ir el tema electoral regional, sería un tremendo buen intendente, primer intendente pero elegido ¿sabes de la qué, Araucanía, Federico? Ahí ¿no? yo creo que nos vamos a encontrar con una sorpresa, que ese intendente lo va a ganar la derecha, y yo creo que ahí el intendente que compita más por la mano dura va a ser el que va a sacar más votos. Bueno, Y esa paradoja de la ¿y en vida. qué me baso en esto? Los resultados desde el plebiscito para adelante, creo que hay una elección A nivel que, parlamentario, son muy claro, fuertes, sí. es muy, muy ¿Por qué fuerte. gana la derecha en la Araucanía? No, porque bueno, hay una cuestión cultural muy, pero yo mapuches creo que son muy hay conservadores. sí, hay mucho, y sobre todo hay una, así cuando tú tienes, yo escuchaba 100 camiones quemados, cuando tú ves las escenas de los Luxinger quemados, cuando tú ves el enfrentamiento mapuche-carabinero, no es nada raro que haya un sentimiento a favor del orden público, además por una cuestión de una sociedad rural, agrícola. Cuando tú vives en el campo y estás viviendo con tu mujer y con tus niños y te vas a pasar toda la noche solo, obviamente que cuando tenía una escopeta al lado, obviamente el miedo es muy distinto al miedo en la ciudad. Entonces también hay cuestiones muy, muy profundas, y además acá hubo unas matanzas espantosas, y en eso nos tenemos que hacer cargo. Entonces no es raro que haya tanto odio dando vueltas. Huanchumilla lo dijo, ¿sí? Cuando alguien irrumpe en tu casa y se queda con el living, con el comedor y te manda, no sé, pues, bueno, voy a ser acá políticamente incorrecto, la pieza de servicio, claro, podría pasar una generación, dos generaciones, pero eso no se olvida nomás, pues. Entonces tenemos un punto, porque, y con esto termino el tema, cuando tú eres un inmigrante, llegaste voluntariamente a un país, es bien distinto cuando tú estás en el país y de repente llegan otras culturas y se apoderan de tu territorio. Y otros grupos, los afroamericanos, que los sacan de su país y los llevan a la fuerza de Estados Unidos, es obvio que son tres realidades multiculturales distintas, pero completamente distintas. A los indios lo exterminaron. Y a los indios los exterminaron. Entonces son cosas. A los que no les pasaron muchas lucas después, casi. Claro, y metal, alcoholismo y casino. Ahora, yo estoy negativo. Sí, yo pesimismo. festejo lo que hace Huanchumilla, me parece notable, ayuda, pero no sé si le resulte después ser intendente, pero era una lucubración. Pero sí lo que está haciendo hoy día, está visibilizando el tema, está poniendo el pecho, está yendo, pero en general estoy negativo o pesimista porque la clase política chilena no da el ancho, no ha dado el ancho, y no creo que dé el ancho, lamentablemente. Fíjate, llevamos tantos años y cada vez más los grupos mapuches, algunos de ellos se van radicalizando y no se paran. Sobre todo las nuevas generaciones, que nuevamente tienen tics, están mucho más educados y hoy día tienen muchas más posibilidades económicas que sus padres y sus abuelos, que vivían una miseria. Y cuando uno vive muy, muy pobre, es obvio que su rango de libertad política, de andarse dedicando a la política, es mucho más Pero también bajo. hay otra señal, o sea, así como tuviste a los nuevos diputados que le llaman la bancada José estudiantil, Francisco García. el Aucaban Huicamán, por ejemplo, Sí. suena para cuando se cree un futuro ministro de Ministerio de Asuntos Indígenas, como alguien que podría ser ministro. Pero toda esa Aucaban Huicamán, generación, pero sin problema, son buenas señales, digamos, pero ¿no? que esa Sí. generación de la UCAN, que era una generación dialogante, que se podía haber llegado a Al buen acuerdo. principio. No, pero hoy día mi sensación y lo que conozco es que no cortan nada. Es decir, hoy día Pero es que hay un Bueno, cambio eso es lo que generacional pasa a los muy moderados fuerte. también, po. cambio Cuando uno se generacional modera- muy fuerte, muy radicalizado algunos. Yo insisto, y cuando se retrasan mucho los cambios, Justo, si no hemos demorado tantos años. la esencia de un buen gobierno es saber entregar lo que hay a Señores, entregar. Sergio Mico, Federico Llonón, José Francisco García, está muy interesante la conversación. Hay muchos temas para seguir conversando, pero será hasta la próxima semana, porque ahora viene el contacto con el Diario de Cooperativa. En un momento más estamos directamente desde Río de Janeiro, que esta mañana está bien caluroso, con 27 grados. Chuta. para tener Igual que el acá. día. Igual que acá. Hasta la Santiago. vista, señores. El primer café en Hasta una la nueva vista. Y mañana que gane cooperativa. Chile. Oye, mañana prepárense a 6:51 de la mañana. Parte el invierno. Chuta, yo pensé que ya había partido. Manden a la tintorería el paraguas. Hasta la vista. Chao, buen fin de semana.